La sensación es un proceso psicológico básico que inicia cuando una célula receptora es estimulada y alcanza un umbral absoluto y se da mediante los órganos de los sentidos. Ya podemos muy claramente analizar que tenemos 5 órganos de los sentidos. Está el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído. Diferencia entre la sensación y la percepción. La sensación permite captar a través de los órganos especializados los estímulos o energía física que serán transformados en energía bioquímica y enviados a través de canales hasta el encéfalo. La percepción es el proceso mental mediante el cual organiza e interpreta los estímulos, los convierte en una experiencia psicológica, la cual se da a nivel de estructuras especializadas en el encéfalo. Como le decíamos, la sensación es lo que nos transmite los impulsos a través del sistema nervioso a nuestro encéfalo y la percepción, perdón, es el proceso que nos está dando a informar lo que está surgiendo mediante nuestro cuerpo. Como lo podemos también observar, entre la sensación y la percepción encontramos algunas coherencias o algunas semejanzas, lo cual nos indica que son conjuntos que nos brindan una conciencia e información de nuestro cuerpo mediante diferentes sucesos, procesos que estamos pasando en nuestra vida. En la sensación también podemos encontrar diferentes umbrales. Tenemos el umbral absoluto, el umbral diferencial y adaptación sensorial. En ese momento explicaré el umbral absoluto, que nos dice es la cantidad mínima de estimulación que puede ser detectada. Como lo dice, es una estimulación muy mínima. Digamos, un pequeño ejemplo sería, digamos, cuando se realizan las pruebas de médicas o más como pruebas psicológicas en el proceso de realizar, tramitar la licencia de conducción. Los que hemos tenido la experiencia o los que tienen la experiencia hemos podido sentir, digamos, cuando nos generan el proceso de aquellos pequeños sonidos en nuestros oídos y tenemos que diferenciarlos. Y lo mismo aquellas pequeñas lucecitas en nuestra parte visual. Umbral diferencial es una fracción o proporción constante del estímulo original, generado, generando un cambio de estímulo más pequeño que puede ser detectado. Como lo acabamos de leer y como lo dice también, es una proporción de un estímulo constante que nos está generando de forma continua en nuestro cuerpo o en nuestra vida cotidiana. Adaptación sensorial. Se genera cuando los sentidos se ajustan de manera automática al nivel promedio general de la estimulación en un ambiente particular. En las dos imágenes podemos, digamos, tenemos una pequeña muestra de dos tazones. En una encontramos un tazón con agua, encontran dos pies, y en el otro hay un jarrón o un tazón de vidrio pequeño eh, de una mano. Claramente, digamos, una pequeña comparación o similitud sería, digamos, cuando nos acostumbramos al agua fría, ¿sí? Semejándolo a esas dos imágenes, podemos mostrar que la primera imagen tiene se encuentra la mano dentro del agua. Es un agua de pronto fría, pero no tan fría, sino frío normal. Y en la segunda, un frío ya más de baja temperatura. Digamos una clara más, digamos, la similitud, entonces sería un pequeño ejemplo como las personas que viven en las partes de baja temperatura muy frías o las que viven en zonas de alta temperatura. Entonces, son personas que pasaron por un proceso que inician, digamos, una pequeña adaptación, como le dice la adaptación sensorial, se inicia una pequeña adaptación
cuando ellos llegaron a ese sitio, ellos iniciaron, digamos, en la parte de frío, iniciaron, digamos, con mucho frío. Tuvieron que realizar su adaptación con suéteres, cobijas, ropa cómoda y ropa adecuada. A la medida que el cuerpo se va adaptando, él va perdiendo, va generando, digamos, una adaptación más específica sobre el ambiente. Ya no va a sentir tanto frío, sino ya va a sentir, digamos, un ambiente ya más cómodo, un ambiente más adaptable para su cuerpo. Lo mismo sucede con las personas en zona de alta temperatura. Al inicio va a ser muy complicado para la adaptación del calor. También hay que usar ropas cómodas, ropas ventiladas, instrumentos tecnológicos para disminuir la calor, pero el cuerpo cada vez se va adaptando a esa calor hasta que llega a cierto punto donde él va a sentir, digamos, comodidad. Ya no va a sentir la calor extrema, sino una calor estable. Percepción subliminal. Es una percepción de información por debajo de estados normales, más denominados mensajes subliminales. Tenemos dos imágenes, lo cual en la primera nos muestra claramente un camello con su estructura anatómica normal. En la segunda imagen podemos encontrar que nos resalta una figura de un cuerpo humano, un cuerpo de un hombre. Entonces, lo que nos quiere decir, digamos, la percepción subliminal, que son imágenes que nos permiten visualizar o comprender o analizar de una forma que no todas las veces son reales, pero que se pueden observar mediante algún objeto o mediante alguna figura en diferentes formas. Sistema visual. Nos permite la captación y aprovechamiento de la información en la retina. La retina es un principal capa, que protege nuestro ojo. En la retina existen dos tipos de células. Las más destacadas serían los conos y los bastones. Son llamados así conos y bastones por sus figuras anatómicas. Dentro de ellos encontramos, en bastones encontramos 120 millones de ellos y en conos 8 millones de ellos, o sea, son cantidad, estamos hablando por ojo, o sea, son cantidades de millones de células, los cuales son muy diminutas y se observan por medio de vía microscópica. Como nombraban y mencionamos también, el sistema visual es un órgano muy importante para nuestra vida, para nuestro cuerpo. El ojo está conformado por diferentes partes, algunas de las partes serían más mencionadas, más conocidas. Está la córnea, está la pupila, genera también dilataciones de pupilas, el nervio óptico, que es el encargado de transformar la información al encéfalo o cerebro, y cerebro también, perdón. Y están también los cortes visuales que se encuentran ya en el cerebro, y ellos, digamos, son los que también procesan toda la información que les lleva el ojo al cerebro. Bienvenidos, mi nombre es Andrea Cárdenas y el día de hoy les vengo a hablar sobre el sistema auditivo, el olfato, el gusto y la piel. Bueno, el sistema auditivo, como todos los otros sentidos, se reproduce a través de etapas. El oído recibe sus vibraciones y estas son transportadas a los huesos del oído medio, donde allí se golpean entre sí, ampliando y transportándolos a la ventana del oval y al líquido de la cóclea. Allí es donde este movimiento permite que la membrana basilar comience a moverse, estimulando las células receptoras. Y el nervio, y pues en estos momentos es donde el nervio auditivo envía los impulsos al cerebro y el cerebro se encarga de llevar todo esto al lóbulo temporal, que es donde se interpretan los sonidos. En el oído funcionan los sentidos cinésticos y vestibulares. Los cinésticos informan sobre la velocidad y la dirección del movimiento en el espacio, y los vestibulares informan sobre la orientación y el espacio del mismo. El gusto.
Bueno, debemos tener súper claro que el gusto es muy diferente al sabor y que pues a pesar de esto tiene unas cualidades básicas. Cada parte de la lengua puede distinguir todos los sabores, pero algunas áreas son más sensibles que otras dependiendo del sabor. Entonces, de las cualidades básicas que tenemos del gusto, tenemos el dulce, lo ácido, lo salado, lo amargo y el umami. Umami no se considera tanto como una cualidad, pero sí lo han tenido con el paso de los años muy en cuenta y pues umami es más que todo sabroso. El gusto también, igual que todos los sentidos, pues pasa por el proceso de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera impresión puede ser muy salada, puede ser muy dulce, puede ser muy amarga, pero al momento de ir consumiéndolo seguidamente, ya no va a ser tan fuerte el, ya no va a ser tan fuerte como al principio. El olfato. Bueno, el olfato también pasa por adaptación, pero pues en este caso todas las moléculas llegan a las fosas nasales, que es donde las neuronas, que le permite a las neuronas captar los olores y transmitir la información a los bulbos. Esto es lo que los bulbos envían la información al sistema límbico, que es lo que reacciona al aroma. Me causó muchísima curiosidad lo que decía en la unidad, que era que las mujeres tenían mucho mejor sentido del olfato y que los adultos de 20 a 40 años tenían el olfato más agudo y ya después de los 40, mayores ya de 80 también, ya tenían más pérdida del olfato. Bueno, la piel contiene receptores que dan lugar a la sensación, la temperatura y el dolor. Por eso mismo estos receptores tienen sentido del tacto y cumplen con la función más importante que es la interacción y las emociones humanas. El tacto también ayuda a disminuir el aislamiento, ya que al momento de nosotros tocar a una persona le está transmitiendo cualquier emoción que nosotros tengamos o la que nosotros queramos que esa persona reciba. La percepción es el proceso que permite interpretar la información sensorial y otorgarle significado. La percepción no ocurre en la zona de la corteza que inicialmente recibe la señal. Estas áreas que inicialmente reciben la información simplemente se registran los estímulos básicos. Organización perceptual. Proximidad. Cuando los objetos están cercanos entre sí, tendemos a percibirlos juntos en lugar de verlos separados. Semejanza. Los objetos de color, tamaño o forma similar por lo regular se perciben como parte de un patrón. Cierre. Tendemos a pasar por alto que la información sensorial es incompleta y a percibir un objeto completo, incluso cuando en realidad no existe. Continuidad. Los objetos que siguen un patrón o dirección suelen ser agrupados como parte del patrón. Constancia perceptual. Se refiere a la tendencia a percibir que los objetos son relativamente estables e inalterables, a pesar del cambio en la información sensorial. Constancia de forma. También es común ver que la forma de los objetos familiares es constante, aunque cambien las imágenes retinianas que arrojan cuando se les ve desde ángulos diferentes, lo cual se conoce como constancia de forma. Constancia de color. También es común percibir que los objetos familiares conservan sus colores sin importar la información que llegue al ojo. Si usted posee un automóvil rojo, lo verá rojo, sea en una calle iluminada o en un garaje oscuro, pero la constancia del color no siempre se mantiene. Cuando los objetos no son familiares o no se dispone la guía de las claves de color habituales, la constancia del color puede ser distorsionada, como cuando se compra un suéter en una tienda con iluminación brillante solo para descubrir que las condiciones comunes de iluminación no es el matiz que se creía. Constancia de brillo. Significa que es difícil que cambie la brillantez
que se perciben los objetos conocidos, aunque se debe variaciones considerables en la cantidad de luz de que se disponen los ojos en el transcurso del día. Se percibe que una hoja de papel blanco es más brillante que un pedazo de carbón, ya sea que se vea esos objetos a la luz de una vela o bajo la brillante luz del sol. La constancia del brillo ocurre porque cuando un objeto refleja el mismo porcentaje de luz que cae sobre él provenga de esa luz de una vela o del sol. En lugar de basar el juicio de brillantez en la cantidad absoluta de la luz que refleja el objeto, se compara el objeto relativo con los objetos rodeados. Percepción de distancia y profundidad. Claves monoculares. Una importante clave monocular de distancia que ofrece información sobre la posición relativa se denomina interposición. La interposición ocurre cuando un objeto bloquea parcialmente al otro. Al primer objeto se le percibe más cercano y al segundo como más distante. Claves binoculares. Todas las señales examinadas hasta el momento dependen de la acción de un solo ojo. Muchos animales, como los venados, caballos y peces, dependen por completo de las claves monoculares. Aunque tienen dos ojos, los campos visuales no se traslapan porque sus ojos se localizan a los lados de la cabeza y no a la frente. Percepción de movimiento. Es un proceso complejo que une lo que ve la retina del ojo y todo lo que está estimulando el movimiento de los músculos del ojo. La percepción de movimiento se divide en dos, movimiento real y movimiento aparente. El movimiento real es el desplazamiento físico de un objeto, de una materia. En esta ocasión está Simona, en la foto de Simona, medallista olímpica de Estados Unidos, la cual está haciendo un proceso gravitacional, antigravitacional. Es real, el ojo lo percibe, aunque no es algo común, pero se lo percibe el ojo y es un traslado físico, es un movimiento real. El otro es el aparente. Es cuando es estándar, está quieto, no se mueve, pero al haber falla de las claves visuales, porque no alcanza ni a enfocar ni a distinguir si es real o no, entonces hay una falla en las claves y él lo toma como movimiento, como si el objeto estuviera realmente en movimiento, pero está es quieto. Ese es el movimiento aparente. Las ilusiones visuales es la demostración gráfica del funcionamiento de las claves visuales. Ellos lo perciben como si estuviera lejos o como si hubiera un fondo. Entonces, de alguna manera, el ojo es engañado por las claves. Entonces, aquí tenemos dos imágenes, la cual la primera es una imagen de cuadros que está hacia el fondo. Eso es una imagen plana, pero al producir la forma hacia abajo, el dibujo hace que el ojo sea engañado de alguna manera y crea que hay una profundidad. Entonces, ahí hay una ilusión óptica. No alcanza a distinguir. Si una persona incluso quisiera pasar por encima de eso, va a sentir el vacío, va a sentir miedo, porque lo percibe de esa manera, que eso es un hueco que puede correr peligro. En la otra imagen está en el piso también dos huecos como un puente. Pasa exactamente igual, es una imagen plana, debajo es sólido, pero el ojo lo percibe de esta manera en la cual cree que está en peligro, que le va a tocar pasar por el puente porque si no se va a poder caer. Entonces, no alcanza a distinguirlo, las claves lo perciben de esa manera y la información del cerebro es peligro, se puede caer, y se le es difícil identificar. Igual puede llegar el momento en que se puede ser tan real como lo de 3D y puede ser tan real que el cerebro lo crea. Actores que afectan la percepción. La percepción, como es según cómo percibimos el mundo,
depende mucho también de nuestra cultura, nuestra raza, de nuestra crianza, de cómo podemos de alguna manera percibir si es algo bueno o es algo malo. También de los estímulos, si realmente el estímulo es lo suficiente, si me va a afectar, eh, si tenemos, puede ser la motivación, las emociones que también pueden afectar la percepción de cómo vean las cosas. Puede que ese día no esté de buen genio y perciba que todo me está atacando, que están todos contra mí. Puede ser algo que afecte la percepción, la cultura. La gente, por ejemplo, en la India que usa, los islámicos que usan las mujeres son muy tapadas, entonces si ven una mujer con poca ropa, perciben que la categorizan que no está bien, que puede ser una pecadora, que no sé, a Dios no le agrada, o si uno ve de pronto una persona con muchos piercing, entonces va a generar estado de alerta, de peligro, porque me puede hacer daño, porque me puede robar, porque puede hacer cosas malas. Entonces, la percepción puede estar afectada tanto por lo cultural como lo emocional o motivacional. Las experiencias que también haya tenido va a hacer que la percepción esté alerta, pueda estar predispuesta a lo que pueda pasar.